Tienes 14 años y te despiertas con el olor a vino rancio y a cuerpo sin lavar. Hoy es el día de tu boda. No has conocido a tu esposo, un hombre 30 años mayor que tú, pero sabes que sus dientes están podridos y que su carácter es infame. Te ponen por la cabeza una tosca túnica de lino, un símbolo de tu pureza, aunque el concepto parece una broma cruel. Esto no es un cuento de hadas. Esto es una transacción y tú eres la moneda de cambio. Y ahora, por favor, detén el video y suscríbete a nuestro canal. Para poder seguir haciendo videos como este, necesitamos llegar a 1000 suscriptores lo antes posible. Gracias. El mundo que habitas es uno de contrastes crudos e implacables. Un tapiz tejido con hilos de aspiración divina y suciedad visceral y terrenal. Para ti, una joven llamada Elara, nacida en los peldaños más bajos de la nobleza, en el año de nuestro Señor 1182, la vida no era una narrativa de tu propia creación, sino un guión escrito por las manos inflexibles del linaje y la obligación. Tu existencia, hasta este punto, ha sido una existencia protegida, confinada entre los fríos y húmedos muros de piedra del torreón de tu padre. Es una vida de costura, oración y el monótono zumbido de las lecciones sobre administración del hogar, todo diseñado para moldearte y convertirte en un activo adecuado. El aire mismo parece espeso con el olor a humo de leña, ganado y la siempre presente y empalagosa dulzura de la podredumbre de los basureros del castillo. Eres un peón en un juego que no puedes comprender. Tu valor medido no en espíritu o intelecto, sino en la ventaja estratégica que tu unión puede proporcionar. Tu padre, un hombre cuyo amor es un concepto distante y teórico, ve en ti no a una hija, sino un puente hacia las tierras de un señor vecino, una forma de resolver una disputa fronteriza latente que ha desangrado sus arcas durante una generación. Lord Valerius, tu prometido, es un nombre susurrado en los pasillos con una mezcla de miedo y escarnio. Es un hombre forjado en el crisol brutal de la guerra mezquina, su rostro un mapa de viejas cicatrices y su alma, dicen, igualmente marcada. Sus 2 primeras esposas murieron en el parto, un destino bastante común, pero los chismes de los sirvientes pintan un cuadro más siniestro, uno de negligencia que roza la malicia, de un hombre cuyos apetitos eran tan toscos como sus modales. Tú serás la tercera, un recipiente nuevo para sus ambiciones, un vientre para darle el heredero varón que hasta ahora se le ha escapado. Los días previos a los esponsales son un borrón de pánico silencioso. Observas cómo se reúne tu mísera dote, unos pocos rollos de lana teñida, un relicario de plata de tu madre muerta hace mucho tiempo y una docena de gallinas ponedoras. Es una ofrenda patética, un testamento de la menguante fortuna de tu familia, y te llena de un pavor hueco que se asienta en tu estómago como una piedra. La transacción se finaliza en el gran salón de tu padre, con el aire denso por el olor a jabalí asado y cerveza derramada. Lord Valerius llega con un séquito de soldados de rostro adusto, su presencia absorbiendo la calidez de la estancia. Es más bajo de lo que imaginabas, pero más ancho. Un hombre con pecho de barril, cuello grueso y manos como trozos de carne. Sus ojos, pequeños y oscuros, te evalúan con el cálculo frío de un mercader que inspecciona ganado. No te habla a ti, le habla a tu padre. Sus voces un murmullo grave de negociación, de acres y alianzas. Permaneces de pie junto a tu padre, con la mirada fija en un tapiz que representa una lúgubre escena bíblica, tu cuerpo temblando tan violentamente que temes poder desplomarte. El asco es algo físico, una bilis que sube por tu garganta. Es el asco de la impotencia, de ser reducida a un objeto, a una propiedad para ser intercambiada. Esta es la verdadera naturaleza de tu matrimonio medieval, un mecanismo de poder despojado de todo sentimiento, una unión brutal y pragmática, donde el hedor de la ambición y la desesperación domina cualquier atisbo de romance. La ceremonia en sí es un asunto protocolario, un sacerdote murmurando ritos en latín que se sienten completamente desconectados de la sombría realidad del momento. Ahora eres suya. El viaje a tu nuevo hogar en la mansión Blackwood es un descenso a un círculo más profundo del infierno. El camino es una senda fangosa y llena de baches que serpentea a través de bosques densos y amenazadores, donde el dosel de árboles ancestrales ahoga la luz del sol, dejando el mundo en un perpetuo y lúgubre crepúsculo.
El aire se vuelve más frío, más pesado, denso con el olor a pino y tierra húmeda. Lord Valerius cabalga delante, una silueta taciturna contra el cielo amoratado, su silencio una manta sofocante. Eres sacudida en una tosca carreta de madera, las ruedas gimiendo en protesta con cada bandazo, tus huesos doliendo con un cansancio que va mucho más allá del agotamiento físico. La mansión Blackwood no es un castillo, es una fortaleza, una sombría declaración de poder construida con piedra oscura manchada de líquen que parece absorber la luz. Se agazapa en la cima de una colina barrida por el viento, con vistas a un valle envuelto en niebla, sus muros almenados pareciendo menos un hogar y más una prisión. No hay estandartes de bienvenida, ni fanfarria de celebración. Las puertas se abren con un gemido bajo y lúgubre, y eres escoltada a un patio que apesta a la curtiduría y la herrería. Los sirvientes que te reciben son un reflejo de su amo. Hoscos, vigilantes, sus rostros grabados con un profundo y arraigado cansancio. Sus ojos se deslizan por encima de ti, sin ofrecer consuelo, ni un atisbo de afinidad. Son los ejecutores cómplices de este sistema desolador, su supervivencia dependiente de su habilidad para volverse invisibles, para servir al tirano sin atraer su ira. Tus aposentos están en la torre norte, una habitación fría y cavernosa con una única saetera que ofrece una rendija de vista al opresivo cielo gris. El aire está viciado, portando el tenue y fantasmal aroma de las mujeres que te precedieron. Una cama grande y grotescamente ornamentada domina el espacio, sus pesadas cortinas de terciopelo del color de la sangre seca. Este será el escenario del acto más íntimo y horripilante de tu subyugación. Tu noche de bodas no es la consumación del amor, sino una violación, una brutal afirmación de propiedad. Valerius, con el aliento agriado por el vino, se acerca a ti no como un esposo, sino como un conquistador reclamando su botín. El acto es rápido, torpe y doloroso, desprovisto de cualquier ternura. Es un acto puramente mecánico, un deber que él realiza con sombría determinación. Yaces sobre las sábanas rígidas y frías, tu cuerpo una geografía de dolor y humillación, y miras fijamente la sofocante oscuridad, el silencio de la habitación roto solo por sus ronquidos guturales. El asco que sentiste en tus esponsales ahora hace metástasis en un odio profundo y perdurable, un veneno que se filtra hasta la médula de tus huesos. Esta es tu vida ahora, un ciclo implacable de degradación, una actuación de sumisión para una audiencia de uno. Eres su propiedad, tu cuerpo un recipiente para su legado, tu espíritu algo que debe ser quebrado. Los días que siguen se funden unos con otros, una existencia monótona salpicada de miedo. Aprendes a navegar la sofocante política de la casa, a leer los sutiles cambios en el humor de tu esposo, a hacerte pequeña y silenciosa. El asco es un compañero constante, el sabor a ceniza en tu boca en cada comida, el frío que se adhiere a tu piel incluso junto al fuego. Es el asco de los juncos sucios del suelo, repletos de pulgas y piojos, el asco de la carne rancia servida en la cena, el asco del orinal dejado en un rincón de tu habitación, pero, sobre todo, es el asco de su tacto, la sensación pegajosa de su piel, la fetidez de su aliento, un recordatorio constante y visceral de tu esclavitud. La vida dentro de los opresivos confines de piedra de la mansión Blackwood se asienta en un ritmo sombrío y predecible, un metrónomo de miseria ajustado por los caprichos de su tirano disfuncional. Lord Valerius gobierna su dominio no con estrategia o sabiduría, sino con la fuerza bruta de su temperamento perpetuamente infame. Sus humores son el sistema meteorológico del Torreón, y todos los habitantes se han convertido en expertos meteorólogos de su ira. Una herramienta mal colocada en la armería, un trozo de carne mal cocido, una ofensa percibida de un sirviente, cualquiera de estas cosas podría desencadenar una tormenta de abuso verbal o un acto de violencia súbito e impactante. Su crueldad no es la crueldad calculada y teatral de un gran villano, es la crueldad mezquina e impulsiva de un hombre profundamente inseguro, un hombre cuyo único entendimiento del poder es su aplicación más brutal. Su presencia física es una fuerza opresiva. Se mueve por los pasillos con un paso pesado y deliberado, su mirada barriendo cada rincón, buscando infracciones. Los sirvientes se escabullen de su camino como ratones, con la cabeza gacha, sus cuerpos tensos esperando un golpe.
Aprendes a leer las señales sutiles, el apretar de su mandíbula, la vena que palpita en su sien, la forma en que agarra la empuñadura de su daga. Estos son los presagios de una erupción inminente, y tu supervivencia depende de tu habilidad para desaparecer, para fundirte con la fría piedra de los muros. El asco que sientes por él ya no es una sensación aguda e impactante. Se ha convertido en el aire mismo que respiras, una condición crónica del alma. Está ahí por la mañana cuando te ves forzada a ayudarlo a ponerse sus túnicas manchadas de sudor, la tela aún tibia y fétida con el olor de su cuerpo. Está ahí en la mesa de la cena, mientras lo observas desgarrar la comida con manos grasientas, los jugos de la comida goteando por su barbilla y en su barba enredada, su masticar un sonido húmedo y percusivo en el cavernoso salón. Es un hombre completamente desprovisto de refinamiento, una criatura de apetitos básicos. Sus intentos de conversación son pronunciamientos bruscos o bromas crudas que hacen que las sirvientas se estremezcan. Habla de sus caballos con más afecto del que jamás te ha mostrado. Tu papel es puramente funcional. Eres la señora de la mansión, un título que se siente como una burla amarga. Tus deberes son supervisar las cocinas, los telares y los almacenes, un dominio de faena doméstica que no ofrece escapatoria. Las otras mujeres del torreón, las sirvientas y las esposas de sus hombres de armas, no son tus aliadas. Son compañeras prisioneras en este gulag patriarcal, cada una navegando su propia estrategia desesperada por la supervivencia. No ven en ti a una hermana en el sufrimiento, sino a la criatura del amo, un símbolo del poder que las oprime a todas. Sus conversaciones cesan cuando entras en una habitación, sus ojos conteniendo una mezcla de resentimiento y miedo. Estás completamente sola, una isla de miseria en un mar de hostilidad silenciosa. Las noches son lo peor. La cama grotescamente ornamentada se convierte en un escenario para sus asaltos metódicos y sin pasión. No hay pretensión de afecto ni ilusión de intimidad. Es un deber sombrío y recurrente. Sus esfuerzos guturales una banda sonora para tus silenciosas plegarias por el olvido. Aprendes a disociarte, a enviar tu mente a volar fuera de la saetera, más allá del valle brumoso, a un lugar donde ya no eres un cuerpo, ya no eres un recipiente, sino un espíritu sin forma y sin peso. Es una defensa frágil contra la marea implacable de su posesión. El asco físico es una constante, una película de mugre que nunca puedes lavar del todo. La sanidad del castillo es una pesadilla medieval. Los juncos en el suelo, que deberían cambiarse estacionalmente, son una estera comprimida y podrida de suciedad, restos de comida, excrementos de animales y Dios sabe qué más. El aire es una sopa espesa de olores, cuerpos sin lavar, orinales, piedra húmeda y el humo siempre presente de los hogares que no logra calentar los espacios cavernosos. Tienes un frío perpetuo, un frío profundo que cala los huesos y que ningún fuego puede vencer. Esta miseria física es un espejo de la miseria moral de tu existencia. Estás atrapada en un mundo donde la ternura es una debilidad y la crueldad es la moneda del poder. Tu matrimonio no es una asociación, es una jaula. Y la parte más asquerosa no es la suciedad ni la violencia, sino la lenta y sistemática erosión de tu propia humanidad, la forma en que el sistema está diseñado para triturarte hasta que olvides que alguna vez fuiste algo más que la propiedad de Lord Valerius. Las estaciones cambian con una lentitud agonizante, cada una pintando el opresivo paisaje de la mansión Blackwood en un tono diferente de miseria. La primavera trae una lluvia fría y persistente que convierte el patio en un lodazal de barro y estiércol, la humedad filtrándose en las mismas piedras del torreón, fomentando la aparición de moho que añade otra capa al aire ya fétido. El verano no ofrece alivio. Simplemente reemplaza el frío húmedo con un calor sofocante y húmedo que amplifica el hedor de la curtiduría y de los cuerpos sin lavar de la guarnición. El sol golpea los muros de piedra, convirtiendo tus aposentos en un horno, mientras que el valle de abajo zumba con el murmullo de las moscas que se dan un festín con los desechos del torreón. Es durante este verano sofocante y opresivo que te das cuenta de que estás encinta. El descubrimiento no trae ni un atisbo de alegría, sino un pavor frío y aterrador. Para esto te trajeron aquí, el propósito último de tu asquerosa unión: ser una incubadora para el linaje de los Valerius. Los síntomas físicos del embarazo son en sí mismos una nueva forma de repulsión.
Las náuseas matutinas son un asunto violento y desgarrador. Tu cuerpo rebelándose contra la vida extraña que crece en su interior. Tu propia forma se convierte en una fuente de asco a medida que se hincha y cambia. Ya no es tuya sino un recipiente para su legado. La reacción de Lord Valerius a la noticia es un gruñido de satisfacción. La expresión en su rostro la misma que cuando una de sus preciadas perras pare una camada sana. No hay ternura, ni un momento compartido de anticipación. Él ve tu vientre creciente como un testamento de su propia virilidad, una victoria en sus ambiciones dinásticas. Su interés en ti se vuelve puramente clínico. Ordena a la partera del torreón, una anciana llamada la vieja Elspeth, cuyas manos son tan nudosas como una raíz y cuyo aliento huele a ajo y podredumbre, que te vigile. Elspeth es una de las ejecutoras más leales del sistema. Su lealtad no es hacia ti, la víctima indefensa, sino hacia el amo que asegura su posición y su supervivencia. No te trata como a una persona, sino como a una yegua de cría. Sus exámenes son toscos e intrusivos. Sus pronunciamientos sobre tu estado se entregan en un tono plano y sin emociones. Prescribe brebajes de hierbas malolientes que te ves obligada a beber. Su sabor amargo un recordatorio diario de tu estado de cautiverio. El asco de tu situación se profundiza, volviéndose más complejo. Ya no se trata solo de la miseria física o la brutalidad de tu esposo. Ahora está entrelazado con los procesos más íntimos de tu propio cuerpo. Sientes una profunda sensación de alienación de la misma carne que habitas. Este niño, este inocente, es producto de la violación, un símbolo viviente de tu esclavitud. ¿Cómo puedes amar a un niño concebido en una unión tan brutal y sin amor? La pregunta atormenta tus noches de insomnio, una serpiente de culpa y desesperación enroscándose en tu corazón. Sientes un atisbo de algo, un instinto protector quizás, pero es inmediatamente sofocado por la abrumadora realidad de tus circunstancias. Este niño, si es un varón, será criado a imagen de su padre, otro tirano en ciernes. Si es una niña, será condenada a un destino como el tuyo, otro peón en el cruel juego del matrimonio dinástico. ¿Puedes imaginar la tortura psicológica de llevar un niño que no puedes amar? ¿Un niño que representa todo lo que detestas? El embarazo avanza y tu mundo se encoge a los confines de tus aposentos. Eres una prisionera de tu propia biología. Los otros habitantes del torreón observan tu figura hinchada con una mezcla de piedad y curiosidad mórbida. Eres un espectáculo, la cerda premiada del Señor, engordando para la masacre del parto. Las dos esposas antes que tú murieron en esta misma habitación. El pensamiento es una presencia constante y fría en el fondo de tu mente. La cama con sus cortinas rojo sangre se siente menos como un mueble y más como un altar de sacrificios. Estás atrapada, no solo por los muros de piedra de la mansión Blackwood, sino por las expectativas inflexibles de este mundo brutal y patriarcal. Tu cuerpo es un campo de batalla, y el asco que sientes es el humo que ahoga el aire, una niebla venenosa que oscurece cualquier esperanza de un futuro. El 9º mes de tu reclusión llega con el primer mordisco del otoño, el aire volviéndose fresco y las hojas de los árboles esqueléticos del valle comenzando a sonrojarse con los colores de la sangre y el óxido. Tu cuerpo es una cosa engorrosa y extraña, un recipiente estirado hasta sus límites. Un profundo cansancio se ha instalado en lo más hondo de tus huesos, una fatiga que es tanto del alma como de la carne. El miedo a la prueba inminente es un nudo frío y constante en tu vientre, un terror que eclipsa incluso tu aversión por Valerius. Él ahora te observa con una mirada impaciente y posesiva, su preocupación no por tu bienestar, sino por el parto exitoso de su heredero. Se ha convertido en una caricatura del tirano disfuncional, su paranoia y obsesión centradas por completo en el contenido de tu vientre. Consulta con astrólogos y adivinos, pagándoles generosamente por predicciones sobre el sexo y el destino del niño, un ingenio perverso aplicado a su locura dinástica. El sistema a tu alrededor aprieta su agarre. La vieja Elspeth, la partera, se convierte en tu sombra, su presencia un recordatorio constante e inquietante de lo que está por venir. Ella es la principal ejecutora de esta etapa final y brutal de tu subyugación. Te habla con lugares comunes sobre el deber y la voluntad de Dios, sus palabras huecas y sin sentido frente a tu terror.
Prepara la cámara del parto, que es, por supuesto, la misma cámara donde duermes, donde fuiste violada, el epicentro mismo de tu miseria, con una eficiencia sombría y metódica. Se coloca paja fresca en el suelo y se traen sábanas limpias, de un blanco crudo contra la opresiva penumbra de la habitación. Los preparativos se sienten menos como una bienvenida a una nueva vida, y más como la puesta en escena de una ejecución. Los primeros dolores llegan en plena noche, un calambre agudo y retorcido que te saca de un sueño intranquilo. Son una afirmación aterradora de que no hay escapatoria. El proceso ha comenzado. Se llama a Elspeth, su rostro impasible a la luz parpadeante de las velas. Se informa a Valerius, y él comienza a caminar de un lado a otro en el pasillo fuera de tu puerta como un animal enjaulado, sus pesados pasos un ritmo amenazante que se sincroniza con las contracciones. El parto es un descenso a un infierno primario y alucinatorio. El tiempo pierde todo significado, estirándose y comprimiéndose en un ciclo implacable de agonía. El mundo se encoge a los 4 postes de la cama rojo sangre, a las sábanas empapadas de sudor, al dolor abrasador que desgarra tu cuerpo. El asco es ahora omnipresente. Es el asco de tu propio cuerpo, del sudor y la sangre y los fluidos que marcan la brutal realidad del parto. Es el asco de las manos intrusivas y exploradoras de la partera, su rostro una máscara de sombría concentración mientras murmura encantamientos y te ofrece sorbos de un brebaje amargo y de sabor nauseabundo. Es el asco de los susurros apagados y conspiradores de las otras mujeres que se han reunido para ayudar, sus rostros una galería de fascinación mórbida. Son las testigos cómplices, el coro de tu tragedia. A través de la neblina del dolor, eres vagamente consciente de su presencia, sus manos sujetándote, sus voces un zumbido sin sentido de aliento y oración. No están aquí por ti, están aquí por el espectáculo, por el sombrío drama de la vida y la muerte. Las horas se convierten en un día, y el día se desangra en otra noche. Estás más allá del agotamiento, tu fuerza completamente gastada, tu espíritu desgastado hasta ser un nervio en carne viva y tembloroso. Ya no eres el ara. Eres un recipiente, una cosa siendo desgarrada desde adentro. El dolor es una entidad viva, un demonio con sus garras hundidas en tu interior. Gritas hasta que tu garganta está en carne viva, el sonido tragado por los gruesos muros de piedra de la torre. Súplicas que termine, por la muerte, por cualquier liberación de esta tortura implacable. Y a través de todo, puedes oír el paso constante e impaciente de tu esposo en el pasillo, un recordatorio constante y amenazante de la fuente de tu agonía. Esta es la culminación de tu matrimonio medieval, el acto final y asqueroso en una obra de crueldad sistemática. No es un milagro de la vida, es una prueba brutal, sangrienta y aterradora, despojada de toda santidad, un testamento de la absoluta desechabilidad de las mujeres en este mundo. La criatura nace en la luz gris e implacable del amanecer, una cosa pequeña, azul y silenciosa. Por un momento aterrador, el único sonido en la habitación es tu propia respiración entrecortada y jadeante. La vieja Elspeth arrebata al infante, sus movimientos enérgicos y eficientes, y tras una palmada seca, un llanto fino y agudo, finalmente atraviesa la sofocante tensión. Es una niña. La palabra queda suspendida en el aire, una sentencia de muerte. Ves el rostro de la partera vacilar con algo de decepción, quizás incluso miedo antes de que su máscara profesional vuelva a su lugar de golpe. Las otras mujeres en la habitación intercambian miradas furtivas y cómplices. Una niña inútil, que drena dotes, políticamente insignificante. La puerta cruje al abrirse, y Lord Valerius llena el marco, su rostro una máscara atronadora de impaciencia. ¿Y bien? Ladra, su voz raspando los nervios en carne viva de la habitación. Elspeth, sosteniendo al infante envuelto en pañales, no encuentra su mirada. «Es una hija, mi señor», murmura, su tono cuidadosamente neutral. El cambio en él es instantáneo y aterrador. El destello de esperanza en sus ojos se extingue, reemplazado por una rabia negra y venenosa. Su rostro se contorsiona, el color se drena hasta que está tan blanco como el pergamino. Por un momento, está completamente quieto, un depredador enroscado para atacar. Luego, con un rugido gutural de furia pura y sin adulterar, su obsesión, su paranoia, sus profundos defectos psicológicos,
Todos hacen metástasis en un singular acto de violencia horrenda. Se abalanza no sobre la partera, no sobre la criatura, sino sobre ti. Sus manos, esos trozos de carne, encuentran tu garganta. El mundo explota en un caleidoscopio de puntos negros y dolor abrasador. Estás demasiado débil para luchar. Tu cuerpo un peso muerto sobre las sábanas ensangrentadas. Arañas débilmente sus muñecas, tus uñas raspando su piel, pero es como intentar mover una montaña. Su rostro está a centímetros del tuyo. Sus ojos saltones, la saliva volando de sus labios mientras brama su frustración, su odio, su asco por ti, por tu fracaso, por tu cuerpo femenino que ha traicionado su fantasía dinástica. Los rostros de las otras mujeres son un borrón de horror. Están congeladas, atrapadas entre el instinto de intervenir y el miedo paralizante al tirano. Son las ejecutoras cómplices del sistema, su inacción un testamento del poder absoluto que él ejerce. No harán nada. Te verán morir. Tu visión se estrecha a un túnel, los sonidos de la habitación desvaneciéndose a un rugido sordo. Lo último que ves es el dosel grotescamente ornamentado de la cama, sus pliegues de terciopelo como un sudario. Lo último que sientes es la presión aplastante en tu tráquea, la afirmación final y brutal de su propiedad. Y luego, solo oscuridad. Tu historia es una de sufrimiento, de deshumanización, de una lucha por mantener un sentido de identidad contra una fuerza abrumadora y brutal. Tu destino, como el de tantas mujeres de tu tiempo, es total y desesperadamente trágico. Fuiste una hija, una esposa, una madre, pero al final solo fuiste una mercancía, un recipiente, una decepción. Tu muerte no se registra como un asesinato. Es una nota al pie en las crónicas familiares, otra trágica muerte en el parto, una mentira conveniente que preserva el honor de un señor mezquino y perpetúa el ciclo de crueldad sistemática. La niña, tu hija, es enviada a un convento, su existencia una vergüenza que debe ser ocultada, su futuro una vida de oración y oscuridad, otra víctima indefensa absorbida por el insaciable e implacable sistema. Las secuelas de tu muerte se asientan sobre la mansión Blackwood, no como un manto de dolor, sino como un sudario de miedo. La rabia de Lord Valerius, habiendo encontrado su expresión última y fatal, no disminuye. Se agria en una paranoia negra y taciturna. Ve conspiraciones en cada sombra, oye susurros de sedición en el crujido de los juncos. El torreón se convierte en una olla a presión de tensión. El aire espeso con acusaciones no dichas y el sabor metálico del miedo. Los sirvientes que presenciaron tus momentos finales, esos ejecutores cómplices de su tiranía, ahora están atrapados por su conocimiento. Están unidos por un terrible secreto, una culpa compartida que se agrava en el silencio. Evitan las miradas de los demás, sus rostros tensos y pálidos, sabiendo que su propia supervivencia depende de su amnesia colectiva. La historia oficial, que simplemente eras demasiado frágil para los rigores del parto, se repite hasta que adquiere la apariencia de verdad, un sombrío testamento del poder de una narrativa controlada por el opresor. Tu existencia es sistemáticamente borrada. Tus escasas pertenencias son quemadas, tu presencia en la memoria del castillo restregada como una mancha persistente. Es como si nunca hubieras estado allí. El sistema, del cual fuiste víctima, continúa su molienda inexorable. Lord Valerius, el tirano disfuncional, permanece sin control. Su crueldad, antes impulsiva, se vuelve más calculada, más insidiosa. No confía en nadie. Sus hombres de armas son sometidos a pruebas de lealtad. Se sospecha que su cocinero envenena su comida. Su nuevo maestro de establos es azotado por una percibida falta de deferencia. Toda la casa está secuestrada por su retorcido estado psicológico, sus fallas personales manifestándose como un reino público de terror. El destino de tu hija es una sombría nota al pie de tu propia tragedia. Criada dentro de los fríos y austeros muros del convento de la Madre Dolorosa, crece sin nombre, conocida solo como una huérfana de la nobleza. Es un fantasma, un secreto viviente, su vida una penitencia por el crimen de haber nacido niña. Nunca conocerá el rostro de su madre ni la identidad de su padre. Su mundo es uno de campanas, cánticos y los ojos silenciosos y vigilantes de las monjas. Es otra víctima indefensa. Su vida circunscrita por las acciones de un hombre que nunca conocerá.
su destino moldeado por un único y violento acto de rabia patriarcal. Su existencia es un testamento de la larga y oscura sombra que una unión tan asquerosa puede proyectar. Una sombra que se extiende a través de generaciones. El sistema que te consumió se autoperpetúa. Se basa en el silencio de los oprimidos, la complicidad de los temerosos y el poder sin control de hombres como Valerius. Tu historia, aunque ficticia, es un compuesto de 1.000.000 de historias reales, 1.000.000 de mujeres olvidadas cuyas vidas fueron intercambiadas, cuyos cuerpos fueron colonizados y cuyos espíritus fueron aplastados por el pragmatismo brutal del matrimonio medieval. El asco no reside meramente en la falta de higiene, la suciedad de los castillos o la tosquedad de la gente. El verdadero, profundo y perdurable asco reside en la estructura misma de la sociedad, en un sistema que reduce a un ser humano a una ficha de negociación, un útero, un objeto desechable. Es el asco de un mundo donde el amor es un lastre y el poder es el único Dios. Las piedras de la mansión Blackwood guardan el recuerdo de tu sufrimiento, incluso si las personas dentro de ellas se ven obligadas a olvidar. Las cortinas rojo sangre de la cama en la Torre Norte son finalmente retiradas, pero la mancha de tu tragedia se ha filtrado en el tejido mismo del lugar. Pasan los años. Lord Valerius, consumido por su propia paranoia y amargura, finalmente sucumbe a una fiebre, muriendo solo y sin que nadie lo llore, su reinado de terror mezquino terminando no con una explosión, sino con un patético y gorgoteante gemido. Sus tierras pasan a un primo lejano, un hombre sin conocimiento ni interés en los oscuros secretos del Torreón. El ciclo de poder continúa. Los nombres y los rostros cambian, pero la estructura subyacente del sistema permanece. La historia de la segunda esposa del señor que murió en el parto se convierte en una leyenda local, un cuento de fantasmas susurrado por los aldeanos para asustar a sus hijos. Los detalles se pierden en el tiempo. Los bordes afilados del horror se suavizan por generaciones de repetición. Te conviertes en un cuento con moraleja, un espectro sin nombre que ronda la Torre Norte, tu tragedia reducida a un poco de folclore espeluznante. El verdadero horror, la crueldad sistémica, el asco profundo y demoledor de tu realidad, se olvida. Es una historia demasiado incómoda, demasiado fea para ser recordada en su forma cruda y sin barnizar. Y así es saneada, mitificada, despojada de su poder para acusar los cimientos mismos del mundo que la creó. ¿Puedes imaginar el peso puro y aplastante de todo ello? La tortura psicológica de una vida vivida en constante miedo, la deshumanización de ser tratada como nada más que una propiedad, la injusticia final y brutal de ser asesinada y luego borrada de la historia. Esta fue la realidad para innumerables mujeres, sus historias individuales perdidas en los vastos y silenciosos archivos del pasado. Su sufrimiento no fue una anomalía, fue una característica del sistema, un componente necesario del motor del poder y la herencia. El asco de un matrimonio medieval no se trataba solo de la falta de saneamiento o los modales rudos. Se trataba de la negación completa y absoluta del yo. Se trataba de un mundo que no tenía lenguaje para tu sufrimiento, ni justicia para tu asesinato, ni memoria para tu existencia. Era el asco de una sociedad construida sobre el sacrificio silencioso y no reconocido de sus hijas. Tu historia termina en oscuridad y silencio, una sola llama extinguida en la vasta y fría expansión de la historia, pero los ecos de esa historia, el fantasma de esa injusticia, persisten. Son un recordatorio del costo humano del poder, del terrible precio de un mundo donde la vida de una mujer vale menos que una parcela de tierra o la promesa de un heredero varón. La parte más asquerosa de todo es que no solo sucedió, sino que se consideraba normal, que el sistema estaba diseñado no solo para permitirlo, sino para exigirlo. Es una reflexión sombría y escalofriante sobre las raíces profundas y oscuras de un mundo que, en muchos sentidos, todavía lucha por escapar de la larga y opresiva sombra de su propio pasado. El verdadero y persistente horror de tu historia, el Ara, no se limita a las sombrías almenas de la mansión Blackwood o a las crueldades específicas de Lord Valerius. Es la escalofriante comprensión de que tu destino no fue excepcional, sino sistémico. No fuiste simplemente la víctima de un único tirano disfuncional. Fuiste una baja de toda una arquitectura social y política, un orden mundial construido sobre la premisa fundamental de tu desechabilidad. El sistema que te condenó,
Era una máquina vasta e intrincada, alimentada por tierras, títulos y la desesperada obsesión patriarcal por la línea de sangre masculina. En esta máquina, las mujeres no eran personas, eran componentes, piezas intercambiables cuyo valor se determinaba por su útero y su dote. Tu matrimonio no fue un contrato personal entre dos individuos, fue una fusión corporativa, un tratado firmado en carne. El asco, por lo tanto, trasciende la repulsión personal que sentías por los dientes podridos o los modales brutos de tu marido. Se convierte en un asco filosófico por una civilización que podía codificar una inhumanidad tan profunda, que podía disfrazarla con el lenguaje del honor, el deber y la voluntad divina. La Iglesia, que predicaba la santidad del alma, fue la misma institución que santificó estas transacciones, sus sacerdotes murmurando bendiciones en latín sobre la venta de niñas a la servidumbre sexual y doméstica. La nobleza, que se enorgullecía de su código de caballería, fue la clase que perfeccionó esta forma de trata de personas, tratando a sus hijas como activos estratégicos para ser desplegados en la guerra interminable por el poder y el prestigio. Los ejecutores cómplices no eran solo los sirvientes hoscos o la partera de rostro sombrío, eran todos. Eran tu propio padre, que vio tu matrimonio como una solución a sus problemas financieros. Eran las otras mujeres del Torreón, que vieron tu sufrimiento y se apartaron, su silencio una táctica de supervivencia necesaria. Eran toda la comunidad, que aceptó la ficción de tu trágica muerte, porque la alternativa a enfrentar la monstruosa realidad de un señor asesinando a su esposa por no producir un hijo era demasiado desestabilizadora, demasiado aterradora para contemplarla. La mayor y más perversa ingenuidad del sistema fue su capacidad para hacer que lo antinatural pareciera normal, para hacer que la crueldad sistemática se sintiera como el curso ordinario de la vida. Tu historia nos obliga a enfrentar la idea profundamente inquietante de que los buenos viejos tiempos fueron, para la mitad de la población, una época de terror profundo e implacable. La imagen romantizada de la vida medieval de caballeros y damas, de amor cortés y grandes torneos, es una fantasía cuidadosamente construida, una mentira histórica que tapa las grietas de una realidad brutal y profundamente misógina. La verdad es mucho más asquerosa. Huele a cuerpos sin lavar y a juncos enconados, a sudor de miedo y a sangre de parto. Sabe a carne rancia y a hierbas amargas. Se siente como la piedra fría y dura de una celda de prisión. Y suena como los gritos silenciosos de 1 millón de mujeres olvidadas, sus historias, como la tuya, tragadas por la indiferente oscuridad de la historia. Reflexionar sobre tu destino no es simplemente un ejercicio de oscuro turismo histórico. Es un acto necesario de recuerdo, un reconocimiento del costo humano del mundo que hemos heredado, las estructuras de poder, las suposiciones patriarcales, el mismo lenguaje que usamos para hablar de amor y matrimonio, están todos, de alguna pequeña manera, moldeados por este oscuro legado. La lucha por la autonomía de las mujeres, por el derecho a controlar sus propios cuerpos y elegir sus propios destinos, es una rebelión directa contra el mundo que te creó y te destruyó. Tu tragedia sirve como un recordatorio sombrío y poderoso de lo que está en juego, de las consecuencias profundas y profundamente personales de una sociedad que no reconoce la plena humanidad de todos sus miembros. El asco de tu matrimonio medieval es, al final, un asco por un mundo que te veía como menos que humana. Y la parte más escalofriante es que este mundo no es tan distante como nos gustaría creer. La narrativa de tu vida, el ara, y su brutal final, sirve como una poderosa lente a través de la cual se puede examinar todo el asqueroso entramado de la sociedad medieval. El sistema no era simplemente defectuoso. Estaba diseñado para ser depredador, con una clara jerarquía de quién podía infligir sufrimiento y de quién se esperaba que lo soportara. En la cúspide estaba el tirano disfuncional, una figura como Lord Valerius, cuyo poder era absoluto dentro de su propio dominio. Sus patologías personales, su inseguridad, su temperamento violento, su obsesión dinástica, no estaban contenidas. Se proyectaban hacia afuera, convirtiéndose en los principios rectores de su casa y sus tierras. Su disfunción sexual, su incapacidad para conectar con otro ser humano en cualquier nivel más allá de la dominación, hizo metástasis en una psicosis política. Era un agujero negro de necesidad e ira,
consumiendo las vidas de quienes lo rodeaban para alimentar su propio ego. Su poder no estaba solo en su brazo de espada o en el número de hombres que comandaba. Estaba en su capacidad para definir la realidad misma. Podía cometer un asesinato en una habitación llena de testigos y por pura fuerza de voluntad y el terror que inspiraba, transformarlo en un trágico accidente. Este es el poder último del tirano. No solo matar el cuerpo, sino aniquilar la verdad. Debajo del tirano estaban los ejecutores cómplices del sistema, una clase de personas que eran víctimas ellas mismas, pero que participaban en la opresión de otros como medio de supervivencia. La vieja Elspeth, la partera, es un arquetipo perfecto. Probablemente era una mujer de considerable habilidad y conocimiento, pero su posición dependía enteramente de la buena voluntad de su amo. Su lealtad no podía ser hacia ti, la víctima indefensa, porque no tenías poder para protegerla. Su lealtad tenía que ser para Valerius. Cuando pronunció que tu hijo era una niña, no solo estaba dando una noticia, estaba dictando una sentencia de muerte, y lo sabía. Su rostro impasible, su tono cuidadosamente neutral, eran la máscara de una mujer que había hecho 1000 compromisos morales para seguir con vida. Los sirvientes, los hombres de armas, incluso tu propio padre, todos eran engranajes en esta máquina. Su complicidad nacida del miedo, la ambición o una aceptación insensibilizada del mundo tal como era. Hacían cumplir las reglas porque entendían que desafiar el sistema era arriesgarse a ser aplastado por él. En la base misma de esta pirámide de poder estabas tú, la víctima indefensa. Tu inocencia, tu juventud, tu género no eran fuentes de fuerza o valor, eran vulnerabilidades para ser explotadas. Estabas atrapada no solo por muros de piedra, sino por una jaula de expectativas culturales. Te enseñaron que tu propósito era ser esposa y madre, pero el cumplimiento de ese propósito te llevó directamente a tu destrucción. Tu cuerpo, la misma cosa que se suponía que era la fuente de tu valor, se convirtió en el lugar de tu mayor sufrimiento y la causa de tu muerte. Esta es la ironía última y más asquerosa del sistema patriarcal. Define a una mujer por su función biológica y luego la castiga cuando esa función no cumple con las demandas del hombre en el poder. La historia es una crónica implacable de deshumanización. Desde el momento en que fuiste intercambiada como ganado, hasta las violaciones nocturnas en el lecho matrimonial, hasta el acto final y brutal de violencia, fuiste sistemáticamente despojada de tu albedrío, tu identidad, tu propia personalidad. Tu lucha por mantener un sentido de ti misma, por enviar tu mente a volar por la ventana mientras tu cuerpo era asaltado, fue un acto de rebelión silencioso y desesperado. Pero no fue suficiente. El sistema era demasiado poderoso, demasiado implacable, demasiado completo. Estaba diseñado para quebrarte, y lo logró. Las implicaciones filosóficas de tu historia se extienden mucho más allá de las fronteras del siglo XI, hablando de una verdad atemporal e inquietante sobre la naturaleza del poder y la fragilidad de la dignidad humana. El asco en el corazón de tu matrimonio medieval no es simplemente una reacción a la miseria o brutalidad histórica, es una profunda repulsión moral contra cualquier sistema que trata a las personas como medios para un fin. Tu vida fue instrumentalizada. Fuiste un instrumento para forjar una alianza, un instrumento para resolver una disputa de tierras y, en última instancia, un instrumento para producir un heredero. Cuando el instrumento no logró realizar su función designada cuando produjiste una hija en lugar de un hijo, se consideró roto y fue desechado con una violencia espantosa. Esta reducción de un ser humano a una herramienta es el pecado fundamental de todas las tiranías, grandes y pequeñas. Es la misma lógica que alimentó el comercio de esclavos, el Holocausto y 1000 otras atrocidades a lo largo de la historia humana. Los nombres cambian, las justificaciones se alteran, pero el principio subyacente sigue siendo el mismo. La creencia de que un grupo de personas tiene derecho a despojar a otro de su humanidad para su propio beneficio. Tu historia es un microcosmos de este patrón más grande y aterrador. El mundo de la mansión Blackwood era un estado totalitario en miniatura, con su propio dictador, su propia policía secreta, los sirvientes vigilantes y temerosos, su propia propaganda, la historia oficial de tu muerte, y su propia clase de ciudadanos desechables. Los muros del torreón no eran solo de piedra y mortero, eran barreras ideológicas, diseñadas para mantener fuera la compasión, la justicia y la verdad.
El silencio que siguió a tu asesinato es quizás la parte más escalofriante de la narrativa. Representa el vacío moral que se crea cuando el miedo suplanta por completo al coraje. Los testigos de tu muerte no eran personas malvadas de la manera en que Valerius era malvado. Eran personas comunes que hicieron el cálculo racional y egoísta de que hablar les costaría la vida. Su silencio fue una forma de complicidad, una traición pequeña pero necesaria que permitió que el sistema se perpetuara. Es una verdad profundamente incómoda que el mal a menudo triunfa no por la pasión de los malvados, sino por la inacción de los buenos. Esto plantea una pregunta retórica profundamente inquietante. En su posición, ¿habríamos actuado de manera diferente? ¿Habríamos arriesgado nuestras propias vidas para salvar la tuya, para decir la verdad a un poder violento e impredecible? Es fácil condenarlos desde la distancia segura de los siglos, pero su dilema revela el aterrador poder de un sistema coercitivo para anular la conciencia individual. La conclusión de tu historia no ofrece catarsis ni justicia. Valerius muere de fiebre, no a manos de un vengador. Tu hija es condenada a una vida de oscuridad. El mundo sigue adelante, la injusticia sin castigo, la verdad sin reconocimiento. Esta falta de resolución es, en sí misma, una declaración poderosa. Refleja la realidad histórica de innumerables víctimas, cuyas historias no tienen un final ordenado o satisfactorio. La historia no es una obra de moralidad. Es una crónica caótica y a menudo brutal de eventos, donde los malvados frecuentemente prosperan y los inocentes sufren sin reparación. La reflexión sombría y filosófica al final de este relato es que la lucha contra sistemas tan asquerosos es perpetua. La batalla por la dignidad humana, por el reconocimiento del valor intrínseco de cada individuo, nunca se gana definitivamente. Debe lucharse una y otra vez, en cada generación, en cada sociedad. Tu historia, Elara, es un fantasma del pasado, pero también es una advertencia para el futuro, un testamento de la oscuridad que acecha bajo la superficie de la civilización y un poderoso recordatorio del terrible costo humano de olvidar. El legado de un sistema tan generalizadamente asqueroso como el que definió tu vida, Elara, no es algo que se desmantele fácilmente. Permanece en el ADN cultural de una sociedad, en los prejuicios sutiles y a menudo inconscientes que moldean las interacciones sociales y las dinámicas de poder durante siglos. La idea de que el valor de una mujer está ligado a su juventud, su belleza y su capacidad para tener hijos no murió con la Edad Media. La noción de que el honor de un hombre está vinculado a su capacidad para controlar a las mujeres de su familia es un hilo tóxico que recorre muchas culturas incluso hoy en día. El mundo ha cambiado, el saneamiento ha mejorado y el Estado de Derecho ha reemplazado, en muchos lugares, el gobierno del tirano mezquino. Sin embargo, los ecos de la mansión Blackwood todavía se pueden oír. Están presentes en las estadísticas sobre violencia doméstica, en la brecha salarial de género, en los acalorados debates sobre los derechos reproductivos y en la continua lucha para que las mujeres sean vistas como líderes, pensadoras y creadoras, no solo como esposas y madres. La historia de tu matrimonio es una cruda ilustración de las consecuencias últimas de la deshumanización. Cuando una sociedad comienza a ver a un grupo de personas como menos que completamente humanas, abre la puerta a una crueldad inimaginable. El lenguaje utilizado para describirte ganado, recipiente, propiedad, no era solo metafórico. Era el marco intelectual que hizo posible tu abuso y asesinato. Es un escalofriante recordatorio de que el lenguaje importa, que la forma en que hablamos unos de otros tiene consecuencias en el mundo real. La complicidad de los ejecutores del sistema es también una lección de relevancia perdurable. Habla de la naturaleza insidiosa del poder institucional y de la forma en que puede cooptar incluso a individuos bien intencionados. Los sirvientes y la partera no eran tus enemigos en un sentido convencional, pero eran engranajes en una máquina que estaba diseñada para aplastarte. Su supervivencia dependía de su participación en ese sistema. Esto resalta la dificultad de efectuar un cambio desde dentro de una estructura corrupta. La verdadera rebelión, a menudo, requiere una disposición a salirse del sistema por completo, a arriesgarse a convertirse en un paria, un hereje o un mártir. Tu hija, enviada al convento, representa otra faceta de este legado. Es la encarnación viva del intento del sistema por controlar y contener las consecuencias de su propia brutalidad.
Al esconderla, el mundo de Lord Valerius intentó borrar su propio pecado. Pero los secretos tienen una forma de enconarse. La existencia del convento, lleno de hijas olvidadas y esposas inconvenientes, es un testamento de la hipocresía de la época. Era un lugar donde el sistema patriarcal podía deshacerse de sus problemas femeninos, todo bajo el disfraz de piedad y devoción religiosa. Era una prisión disfrazada de santuario. En última instancia, la historia de tu asqueroso matrimonio medieval es una historia sobre el poder perdurable de la memoria como forma de resistencia. Al contar tu historia, al negarnos a que seas borrada, realizamos un pequeño acto de justicia. Damos testimonio de tu sufrimiento y reconocemos tu humanidad. Nos negamos a aceptar la versión saneada y romantizada del pasado, y en cambio, insistimos en enfrentar sus verdades feas e incómodas. Este acto de recuerdo no se trata de regodearse en la oscuridad del pasado. Se trata de usar las lecciones de esa oscuridad para iluminar el camino a seguir. Es un reconocimiento de que la lucha por un mundo más justo y compasivo requiere una comprensión clara de las injusticias que han venido antes. Tu vida fue una tragedia, pero tu historia puede ser una fuente de fortaleza, un poderoso recordatorio de que la lucha por la dignidad y la igualdad es sagrada y necesaria, una batalla contra los fantasmas persistentes de un mundo profunda y profundamente asqueroso. La reflexión final y sombría sobre tu vida y muerte, Elara, debe ser un reconocimiento del puro y absoluto desperdicio. El desperdicio de una vida, de un espíritu, de cualquier potencial para la felicidad, la creatividad o el amor. El sistema que te consumió no solo era cruel, era profundamente estúpido. Era un sistema que valoraba a un tirano brutal e inseguro por encima de una joven que podría haber poseído inteligencia, bondad o cualquier otra virtud. Era un sistema que priorizaba el concepto abstracto de un linaje sobre la realidad concreta del sufrimiento humano. Era un sistema que prefería asesinar a una madre y dejar huérfana a una niña antes que aceptar el fracaso del nacimiento de una hija. Esta es la acusación definitiva del mundo de la mansión Blackwood. Su completa y absoluta falta de sabiduría, su celebración de los aspectos más bajos y brutales de la naturaleza humana. El asco de tu matrimonio medieval no es solo moral o estético, es intelectual. Es el asco que uno siente al enfrentarse a un sistema que no solo es malvado, sino también autodestructivo e irracional. ¿Qué tipo de sociedad construye sus cimientos sobre una premisa tan frágil y patética como el género de un niño recién nacido? ¿Qué tipo de estructura de poder es tan insegura que debe ser impuesta con una violencia tan constante, mezquina y, en última instancia, fatal? La historia revela las profundas inseguridades psicológicas que yacen en el corazón de todos los sistemas patriarcales. La obsesión con los herederos varones, la rabia violenta ante el nacimiento de una hija, la necesidad de dominar y controlar completamente el cuerpo femenino, no son signos de fortaleza. Son síntomas de una debilidad profunda y aterradora, un miedo arraigado al poder y la autonomía femeninos. Lord Valerius no era un hombre poderoso, era un hombre aterrorizado, su crueldad un intento desesperado de enmascarar sus propias insuficiencias. Era un prisionero de la misma masculinidad tóxica que tan brutalmente imponía, su vida tan desprovista de amor o conexión genuina como lo fue la tuya. Era un hombre hueco, su alma tan estéril y barrida por el viento como la colina en la que se construyó su fortaleza. El costo humano de este sistema fue inconmensurable. Fue el costo de tu vida, el costo del futuro de tu hija, el costo de las vidas silenciosas y llenas de miedo de todos en el Torreón. Fue el costo de generaciones de mujeres a las que se les negó una educación, una voz, una elección. Fue el costo de una sociedad que se privó de los talentos, la sabiduría y las contribuciones de la mitad de su población. Las piedras de Madrid, o Londres, o París pueden haber cantado con las celebraciones de reyes y papas, pero debajo de esa canción había un zumbido bajo y constante de sufrimiento, el dolor colectivo y no reconocido de millones de mujeres como tú. Tu historia, aunque termina en la oscuridad de una única habitación de torre, ilumina este vasto paisaje histórico de silencio y dolor. Nos obliga a escuchar, a esforzarnos por oír los susurros de las olvidadas, a reconstruir los fragmentos de sus vidas destrozadas. Es una tarea difícil y a menudo dolorosa, pero es necesaria. Porque al recordarte, Elara,
afirmamos una verdad fundamental, que toda vida tiene valor, que toda historia merece ser contada, y que la única manera de construir un futuro mejor es tener el coraje de enfrentar las partes más asquerosas de nuestro pasado. La naturaleza cíclica de la crueldad que soportaste, Elara, es quizás el aspecto más profundamente inquietante de tu narrativa. Tu trágico destino no fue un evento singular, sino una repetición, un eco sombrío de las dos esposas que te precedieron a la tumba en esa misma cama rojo sangre. Este patrón transforma tu historia de una tragedia personal en una crónica de un sistema depredador en acción. Lord Valerius no era solo un tirano disfuncional, era un destructor en serie de mujeres, su lecho matrimonial un verdadero matadero. El sistema no solo permitía su comportamiento, sino que lo posibilitaba, proporcionándole un suministro constante de nuevas víctimas, cada una nueva oportunidad para asegurar el heredero varón que su frágil ego exigía. La aceptación de este patrón por parte de la comunidad es un testimonio escalofriante de la normalización de la violencia contra las mujeres. Las muertes de sus dos primeras esposas probablemente fueron recibidas con la misma tristeza fingida y aceptación pragmática que luego seguiría a tu propia desaparición. El parto es un asunto peligroso, habría murmurado la gente, sacudiendo la cabeza mientras acordaban tácitamente no mirar demasiado de cerca la conveniente tasa de mortalidad en la alcoba del Señor. Esta negación colectiva es una fuerza poderosa, un contrato social de silencio que protege a los poderosos y condena a los vulnerables. El asco, entonces, se amplifica por su repetición. Es el asco de un mundo que no aprende nada, que permite que los mismos horrores se desarrollen una y otra vez. Cada nuevo matrimonio para Valerius era una renovación del mismo ciclo brutal. La adquisición de un nuevo recipiente, el período de expectativa esperanzadora, la rabia violenta ante el inevitable fracaso y la conveniente eliminación de la mercancía usada. Fuiste simplemente la tercera iteración de la misma historia trágica. Tu individualidad, tus esperanzas, tus miedos, todo vuelto insignificante por la maquinaria implacable y trituradora de la obsesión de tu marido. Esta visión cíclica también replantea el papel de los ejecutores cómplices. Con cada nueva esposa, su complicidad se profundizaba. No eran solo testigos pasivos de un solo acto de violencia. Eran participantes en un crimen recurrente. La vieja Elspeth, la partera, probablemente había presidido los dos partos fatales anteriores. Conocía el patrón, entendía los riesgos y, sin embargo, continuó desempeñando su papel. Su supervivencia dependía de ello. Esto la transforma de un personaje meramente temeroso en uno profundamente trágico, una mujer forzada por las circunstancias a convertirse en la doncella de la muerte. ¿Puedes imaginar el costo psicológico de una vida así? ¿De ayudar repetidamente a llevar una nueva víctima al matadero? El peso de ese conocimiento debe haber sido un pesado sudario sobre su alma. La historia de tu hija, enviada al convento, también adquiere una nueva luz, más siniestra. En este contexto, no se trataba solo de ocultar un único fracaso vergonzoso. Se trataba de despejar el escenario para el siguiente acto, de hacer sitio para la cuarta esposa, el siguiente recipiente potencial. El sistema era despiadadamente eficiente a su manera brutal, arreglando las desordenadas consecuencias de su violencia para permitir que el ciclo comenzara de nuevo. La reflexión filosófica que esto invita es sombría sobre la naturaleza del progreso histórico. A menudo imaginamos la historia como una marcha lineal hacia adelante, un ascenso lento pero constante desde la barbarie hasta la Ilustración. Pero tu historia sugiere que la historia también puede ser una rueda, un ciclo implacable de violencia y opresión que se repite sin cesar hasta que alguna fuerza es lo suficientemente poderosa como para romperla. La lucha por los derechos de las mujeres, a esta luz, no es solo una lucha por nuevas libertades. Es un intento de hacer añicos esta antigua y ensangrentada rueda, de crear un mundo donde la vida de una mujer no sea una tragedia recurrente, sino una historia única e irrepetible de su propia creación. Los detalles sensoriales de tu existencia, Elara, proporcionan el camino más visceral e inmediato hacia el profundo asco de tu matrimonio medieval. La experiencia no fue una realidad política o social abstracta, fue un asalto diario a los sentidos, una inmersión implacable en la suciedad y la decadencia que reflejaba la corrupción moral del mundo que te rodeaba. El sentido del olfato, en particular,
fue un tormento constante. Imagina despertar no con el aroma del rocío fresco o del pan horneado, sino con el hedor agrio y penetrante del orinal sin vaciar en el rincón de la habitación, un olor que se mezclaba con el olor rancio y animal de tu esposo durmiendo a tu lado. El gran salón, el centro de la vida en el torreón, habría sido una pesadilla olfativa. El humo grasiento del fuego que nunca encontraba del todo la chimenea, el olor a cerveza y vino derramados empapando los juncos podridos del suelo, el aroma penetrante de los cuerpos sin lavar apiñados, y el subyacente y dulzón olor a descomposición, que era el perfume característico del castillo. Este olor constante y opresivo era más que desagradable. Era una forma de guerra psicológica, un recordatorio de que no había espacio limpio, ni santuario, ni escape de la mugre y la miseria de tu realidad. El sentido del tacto era una letanía de incomodidad y violación. La tela áspera y tosca de tu túnica diaria, un irritante constante contra tu piel, el frío húmedo y penetrante de los muros de piedra, un frío que se filtraba hasta la médula de tus huesos, la madera astillada de los bancos y las mesas, la película grasienta de los platos y copas de peltre, y, lo más horrible, el tacto de tu esposo, sus manos pegajosas y exigentes, su barba erizada contra tu mejilla, el peso de su cuerpo sobre el tuyo. Cada toque era una transgresión, un refuerzo de su propiedad, una manifestación física de tu subyugación. El mundo que tocabas era duro, frío e implacable, sin ofrecer suavidad, ni consuelo, ni ternura. El gusto, también, era una fuente de constante repulsión. La comida era una rotación monótona de carnes grasientas y demasiado saladas, a menudo a punto de ponerse rancias, su sabor apenas disimulado por una aplicación generosa de especias vastas. El pan era arenoso, el agua a menudo salobre y el vino agrio. Cada comida era un recordatorio de tu dependencia, de tu posición en una mesa donde eras alimentada pero no nutrida, donde estabas presente pero no eras bienvenida. El sabor del asco era un regusto metálico de miedo en tu boca, una amargura que ninguna cantidad de comida o bebida podía lavar. Las vistas de la mansión Blackwood eran un estudio de penumbra opresiva. El crepúsculo perpetuo de los pasillos, mal iluminados por antorchas parpadeantes que proyectaban sombras danzantes y monstruosas en las paredes. Los muebles sombríos y utilitarios, construidos para durar, no para ser bellos. Los tapices desvaídos y lúgubres que representaban escenas de ira y martirio bíblicos. Los rostros de los sirvientes, grabados con miedo y resentimiento. Todo tu mundo visual estaba circunscrito por la piedra oscura y opresiva de tu prisión. El único atisbo del mundo exterior, una rendija de cielo gris e implacable a través de una saetera. Esta privación sensorial, esta inmersión en un entorno desprovisto de belleza o consuelo, era una parte clave de la crueldad del sistema. Estaba diseñado para desgastar el espíritu, para extinguir cualquier chispa de alegría o esperanza, para hacer que el mundo de la víctima fuera tan desolador y feo como su destino. Al centrarnos en esta realidad sensorial, vamos más allá de una comprensión puramente intelectual de tu sufrimiento. Empezamos a sentirlo, a experimentar una pálida sombra de la miseria diaria y agotadora de tu existencia. El asco se convierte en una sensación física, un nudo en el estómago, una náusea creciente. Es una conexión poderosa y empática con el pasado, una comprensión visceral de que los horrores de la historia no eran solo ideas, fueron vividos, respirados y sentidos por personas reales, en todos sus detalles nauseabundos y desgarradores.